Bien, damos gracias a Dios que por su misericordia nos permite estar aquí en este espacio, en coinonía con nuestros hermanos, pero lo más importante, nos permite instruirnos en su palabra, que es la única fuente de nuestra autoridad. Recordemos, mis hermanos, que estamos viendo el tema de santos en toda vuestra manera de vivir. Hemos escogido como texto base la primera carta del apóstol Pedro, en su primer capítulo, el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ya vimos en la charla anterior una pequeña definición de lo que es santidad. Vimos el carácter imperativo que posee este texto y la forma en que Pedro nos insta a ser santos. Primero nos dice lo que no es ser santos y luego sí nos muestra qué es ser santo y cómo esto es algo que se construye. Bien, teniendo esto en cuenta, entonces, el objetivo posterior de esta charla va a ser dar una base bíblica del por qué debemos ser santos. Es decir, vamos a estar dando razones bíblicas por las cuales debemos ser santos. Es decir, responderemos a esta pregunta: ¿por qué debemos ser santos? En esta charla vamos a estar adentrándonos en la primera razón por la cual debemos ser santos, y es por la perfección de la obra de Cristo. Por la perfección de la obra de Cristo. Oremos para que sea el Señor guiándonos a través de su Santo Espíritu en esta exposición. Bendito Dios y buen Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque nos permites estar aquí reunidos estudiando tu palabra. Oh Dios, te pedimos que seas tú, Señor, guiando nuestra mente, guiando nuestro corazón, Señor. Permítenos sentir un mismo espíritu, Señor, tener un mismo sentir en nuestro corazón, que sea el de instruir tu palabra y obedecerla en cada momento. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ver con claridad lo que tú quieres que veamos, Señor. Y te pedimos, Padre, que seas tú utilizando al expositor. Que no sea su pecado reflejado en ese púlpito, sino tú y tu santa palabra la que brilla en el día de hoy. Te pedimos, Señor, que seas tú instruyendo nuestro corazón, Señor, y permitiéndonos que podamos atesorar cada verdad que recojamos el día de hoy, Señor, para poder presentarnos de una manera limpia y santa delante de ti. Te pedimos, Señor, que seas tú guiándonos en todo momento. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a estar viendo la primera razón por la cual debemos ser santos, la primera base bíblica por la cual debemos ser santos en toda vuestra manera de vivir, y es por la perfección de la obra de Cristo. Una de las grandes preguntas a las cuales nos enfrentamos a diario en el cristianismo es: ¿quién es Cristo? ¿Quién es Jesús? ¿Y qué fue lo que Él hizo? Y esta representa una gran pregunta, la cual no podemos evadir, ni mucho menos responder a la ligera, ya que la respuesta que demos a esta pregunta va a determinar qué es lo que somos, en quién creemos, qué es lo que hay en nuestro corazón y cuál es la manera en la que estamos viviendo. Hay muchos hoy en día cristianos diciéndose llamar de esta manera, pero no saben quién es Cristo, ni qué fue lo que Él realizó, cuál fue su obra. Algo que debe entender todo creyente es cuál fue el propósito por el cual Cristo vino a este mundo, cuál fue la obra que realizó y, más importante, lo que obtuvo con esta obra. El texto que hemos utilizado como base para el tema de este retiro, Primera de Pedro, en el capítulo 1, le pido que vaya hasta allá, vamos a estar leyéndolo, pero vamos a tomarlo desde el versículo 13, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 en adelante. Dice la palabra del Señor: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Pedro nos exige dejar de vivir de una manera y nos insta a vivir de otra. Dejaremos de vivir conforme a los deseos que antes teníamos y ahora, en vez de eso, debemos vivir de una manera santa. ¿Por qué? Porque aquel que nos llamó es santo. ¿Y cómo es que el hombre vivía de una manera
y ahora tiene la posibilidad de vivir de otra. ¿Acaso hizo algo el hombre que le permitiera generar este cambio? ¿Fue alguna acción del hombre que le permitió dejar esos deseos que antes lo gobernaban, esos deseos que antes tenía y ahora él por su propia voluntad decide vivir para Dios? No. Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 15 en adelante nos continúa diciendo: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. El hombre no hizo nada, el hombre no tomó la decisión, el hombre no fue quien hizo el cambio, él fue rescatado de esa manera que tenía de vivir antes, de esos deseos que antes lo impulsaban. Ahora, no fue rescatado de cualquier forma. El texto nos sigue diciendo: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El Señor, gracias a su obra, nos ha salvado de la esclavitud y la culpabilidad del pecado. Decir que somos salvos de la culpabilidad del pecado sin decir que somos salvos del dominio que éste genera en nosotros sería ir en contra de la Escritura. Por tanto, una evidencia de esa perfecta obra de Cristo es que ya no seremos condenados, pero también que el pecado no se enseñoreará de nosotros. Vamos ahora a dejar de vivir como lo hacíamos antes en nuestra ignorancia y ahora vamos a vivir de una manera diferente. Y es así, mis hermanos, puesto que fuimos predestinados para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Fuimos escogidos para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Fuimos llamados para ser partícipes de su santidad. En esta exposición vamos a estar viendo una gran base bíblica por la cual debemos ser santos, y es por esta perfecta obra que realizó nuestro Señor Jesucristo. Para un mayor entendimiento de esta exposición vamos a estar dividiéndola en 3 puntos. Primero, vamos a estar viendo una pequeña descripción de cuál fue la obra de Cristo. Primero, ¿cuál fue la obra de Cristo? Como segundo punto, vamos a estar viendo el objetivo de la obra de Cristo. El objetivo de la obra de Cristo. Y como tercer punto, vamos a ver el resultado de la obra de Cristo. ¿Cuál fue el resultado que se obtuvo de la obra de Cristo? Siguiendo este orden de ideas, pasemos de lleno al primer punto: la obra de Cristo. Una de las razones por la cual debemos ser santos es por la perfecta obra de Cristo, y por esto es necesario recordar cuál fue la obra de Cristo. Y el apóstol Pablo nos muestra una pequeña descripción de esta obra en Filipenses capítulo 2, versículo 6 al versículo 9. Filipenses capítulo 2, versículo 6 al versículo 9, vaya conmigo hasta allá. Dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Este texto nos muestra quién fue Cristo, qué fue lo que hizo y el resultado que obtuvo con ello. La obra de Cristo la podemos ver en 2 movimientos, uno descendente y uno ascendente, un movimiento hacia abajo y un movimiento hacia arriba. O también podemos resumirlo en un camino de humillación y un camino de exaltación. Ante esto, quiero que miremos de forma progresiva 4 manifestaciones de la obra de Cristo, la cual encontramos en este texto que acabamos de leer de Filipenses. Pablo nos indica que esté en nosotros este sentir que hubo en Cristo. Este sentir que hubo en Cristo Jesús, pero ¿qué fue lo que hizo? ¿Cuál fue el sentir de Cristo? Lo primero que nos indica es que el cual siendo en forma de Dios, cuando nos describe siendo, está haciendo referencia a algo que es.
pero la palabra vemos que se encuentra en pasado, es decir, algo que es desde ya hace mucho tiempo. Nos dice que Él es en forma de Dios, es decir, Cristo era Dios, Cristo es Dios. La palabra forma viene del griego morfe, la cual significa naturaleza. Nos describe entonces la esencia de algo. Cuando nos dice que Cristo, siendo en forma de Dios, está diciéndonos que Cristo poseía cualidades y características que lo mostraban como Dios. Esta palabra nos permite entonces describir las cualidades y características que posee algo y que nos permiten reconocerlo como ese algo. Cristo poseía las mismas características y cualidades del Padre, por lo cual podemos reconocerlo como Dios. Cristo entonces, teniendo esta forma, ¿qué es lo que hace? Y aquí vemos la primera manifestación, y es que se despoja de esta forma que tiene. El texto nos dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Lo primero que vemos es que Cristo se despoja a sí mismo de esta forma que tenía. Ahora, esto nos indica que Cristo en su encarnación dejó voluntariamente la gloria y la majestad y vino a este mundo como un hombre. Pasó a tener ahora una naturaleza humana. Cristo se despojó, pero no de su divinidad, porque Él fue 100% hombre y 100% Dios. Entonces, ¿de qué se despojó Cristo? Cristo se despojó de los derechos y las obligaciones que Él poseía junto con el Padre. Las obligaciones y los derechos que Él tenía como Dios. Cristo se despoja de la igualdad de trato y dignidad que posee Dios. Él se despoja de esto. Cristo acepta voluntariamente ocultar su gloria y majestad tras el velo de la humanidad. Se despojó temporalmente de sus riquezas y vino a nacer en un pesebre. Se despojó de sus derechos como el autor de la ley y ahora vino y se sometió a ella para obedecerla, ya que para los hombres le era imposible hacerlo. Cuánta humildad y cuánto amor vemos en esta manifestación de Cristo. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al versículo 20 nos dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Este amor y esta humildad de Cristo ya lo caracterizaba desde antes de la fundación del mundo. La Escritura nos presenta a Cristo como un Salvador antes que como un Creador. Desde mucho antes de la fundación del mundo, antes de que tú y yo fuésemos creados, ya habíamos sido salvados por Cristo. Cuánta humildad y cuánto amor. El Señor, siendo igual a Dios, se despoja de sus derechos, de no sufrir ni humillarse, y viene a convertirse en el varón de dolores, experimentado en quebrantos. Ahora, Cristo no solo se despoja de sus derechos como Dios, no solo se vacía de algo, sino que también se llena, se carga de algo. Y es aquí donde vemos la segunda manifestación. Y es que Él pasa ahora a tomar una forma de siervo. El texto nos dice en Filipenses, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí vemos cómo fue que Cristo se despoja de su divinidad, de sus derechos como Dios, y lo hizo a tomar una forma de siervo. Cristo en su naturaleza divina se encontraba subordinado al Padre. Ahora Él se despoja de esa divinidad y viene ahora a presentarse como un servidor de Dios y como un servidor de los hombres, tomando forma de siervo. Aquí encontramos nuevamente esta palabra, morfe. Ahora Cristo posee cualidades y características que nos lo muestran como un hombre, un 100% hombre. Y piense por un momento
Cuán difícil de comprender es cómo una persona de la Trinidad, siendo Dios, deja de ser Dios para convertirse ahora en un hombre. Cristo entra ahora a la creación y lo hace como un hombre, 100% hombre. Él fue un niño, tuvo sed, tuvo hambre, tuvo necesidades, experimentó dolores, sufrió quebrantos. Cristo fue un hombre completamente. Y es algo casi de imposible de entender cómo aquello que era inaccesible ahora se vuelve accesible sin dejar de ser inaccesible. Cómo Cristo, siendo Dios, ahora es hecho un hombre sin dejar de ser Dios. Cuánta humildad vemos por parte de Cristo. El príncipe de paz cambia el trono por un pesebre. Por más que la sociedad trate de mostrar el pesebre como algo divino, como algo tierno, como algo lindo, créame que no lo es. El príncipe de paz cambiando una corona de oro por una corona de espina. Cambiando la compañía del Padre, el seno del Padre y la compañía de millares de ángeles por una cruz y la compañía de millares de pecadores, el cual él dice que no se avergüenza de llamarlos sus hermanos, en Hebreos capítulo 2, versículo 11. También es necesario que resaltemos que el texto nos dice que fue hecho semejante a los hombres. Es decir, no fue completamente igual a un hombre, él tenía una diferencia. Y es que él no fue pecador, él no conoció pecado. 100% hombre, tan hombre como tú y como yo, pero él no era pecador, él no conoció el pecado. Y es así, ya que él era un hombre completamente diferente. Pero Cristo muestra entonces más aún su humildad y su amor y se va más al extremo. Vimos cómo se despojó de su divinidad. Vimos cómo ahora pasa a tomar una forma de siervo, pero él va mucho más allá al extremo. Y vivemos ahora otra manifestación. Y es que él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El texto nos dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Además de todo aquello a lo que ya había renunciado, ahora Cristo renuncia a sí mismo, renuncia a su propia vida y lo hace muriendo por todos nosotros. Cristo ahora renuncia a sí mismo y lo hace como un hombre. Como un hombre, Él viene, enfrenta el pecado, enfrenta la muerte y lo hace todo para la gloria de su Padre y por amor a los suyos. Él persiguió nuestro bien hasta el extremo, hasta la muerte. Y en la cruz, mientras Él moría por nuestros pecados, Él deshizo todo mal, todo aquello que nos separaba de Dios y nos regresa a nuestra dignidad, haciéndonos libre ahora de una vez y para siempre. Y es así como vemos esta obra de Cristo, este camino descendiente, este camino de humillación. Primero vemos cómo se despoja de su deidad, siendo Dios condesciende de categoría, sin dejar de ser Dios y ahora es hecho una criatura. Pero luego desciende aún más y siendo una criatura, ahora pasa a ser servidor de Dios y servidor de los hombres. Pero no se queda allí, sino que baja un escalón más y no solo se convierte en un servidor, sino que ahora se entrega a sí mismo, se entrega por nosotros. Él asume todas nuestras deudas y la paga con su vida. Pero la obra de Cristo no terminó allí, mi hermano. Después de este camino de humillación, viene un camino de exaltación y es la cuarta manifestación que encontramos en el pasaje. Y es que vemos un ascenso. El texto nos dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta los sumos y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El Padre se jacta de la obra que ha realizado el Hijo y lo exalta hasta los sumos y le da un nombre que es sobre todo nombre. Cristo ahora pasa de su estado de humillación y ahora estará en gloria, en la misma gloria que vimos que tuvo antes junto al Padre, ahora la obtiene de nuevo y esta vez como Dios, pero también como un hombre.
Jesús en Juan capítulo 17, versículo 5, nos dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan capítulo 17, versículo 5. Cristo le pide al Padre que le restaure la gloria que tuvo con él en el principio, antes de la fundación del mundo. La petición de Cristo muestra que él se despojó de algo que luego volvió a tomar, que luego regresó a él. Cristo se despojó de su gloria en la encarnación, pero más allá de esto, más allá de su obra, él vuelve y es glorificado, y en su exaltación Cristo recibiría aún más de lo que tuvo antes, porque ahora vuelve a tener la misma gloria y majestad, pero esta vez no solo como Dios, sino como Dios y como hombre. En su ascensión, Cristo fue sentado a la diestra del Padre. Él fue elevado a esa posición como el Dios hombre, un estado del cual solo Él puede tener, porque Él fue el único que fue obediente hasta la muerte. Tú y yo no podíamos llegar a este extremo, tú y yo no pudimos tener ese título. Él fue el único. Y gracias a esto, ahora tú y yo poseemos esta libertad de una vez y para siempre. Su exaltación no fue debido a su naturaleza. Su exaltación no fue porque él pertenecía a la Trinidad. Su exaltación fue por esa perfecta obra que realizó, en la cual se humilló a sí mismo. Fue por esto que el Padre lo exalta hasta los sumos. Vemos entonces la obra de Cristo en estas 4 manifestaciones. Primero se despoja de su divinidad, luego pasa a ser un servidor de Dios y un siervo de los hombres. Luego vemos cómo se despoja de sí mismo y se va hasta la muerte, renuncia a su propia vida y muere por todos nosotros. Y luego vemos cómo es exaltado por el Padre hasta los sumos y le da un nombre el cual nunca jamás podremos tener tú y yo. Esta es la obra de Cristo. Teniendo esto en mente, pasemos entonces al segundo punto, y es el objetivo de la obra de Cristo. Ya vimos el primer punto, que fue la obra de Cristo. Ahora pasemos al segundo punto, el objetivo de la obra de Cristo. Para este punto vamos a tener en cuenta el texto del apóstol Pablo a los Efesios. Le pido que vaya conmigo hasta Efesios capítulo 5, versículos 25 al 23. Efesios capítulo 5, versículos 25 al 33. Dice la palabra de Dios: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Aunque el tema central de este pasaje es la relación que debe tener el esposo con la esposa, la base que sustenta esta enseñanza es la relación que tiene Cristo con la iglesia. Y lo primero que debemos entender es que el pasaje no está haciendo referencia a una iglesia local, a una iglesia visible, sino a la iglesia universal, a la iglesia invisible, por lo cual esta enseñanza recae sobre todas las iglesias. Y algo que vemos en el pasaje es que esta iglesia tuvo que ser santificada y purificada. Evidentemente porque no era santa ni pura. Esto nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? ¿Para qué se entregó Cristo? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La razón, mis hermanos, el objetivo por el cual Cristo tuvo que morir en la cruz fue para poder
otorgar salvación a todos aquellos que Él vino a salvar. Fue para salvar a todos aquellos que merecían el justo castigo de Dios por su pecado. En su justicia infinita, Dios no puede pasar por alto el pecado del hombre, por lo cual entregó a su propio Hijo, y éste vino y se hizo obediente hasta la muerte y murió para poder salvarnos de esa condenación. Pero en su amor infinito, Él diseñó un plan perfecto de redención en el cual su propio Hijo se hizo hombre y, como ya vimos, cumplió esta condena que tú y yo merecemos. Y todo esto para santificar a la iglesia. Esto nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. La obra de Cristo fue con el propósito de santificar la iglesia. Y no solo esto, sino que Él provee para lo suyo todo aquello que necesite para ser santo y para ser puro. Dios no nos deja a la deriva. Él no realizó su obra y ya volvió con el Padre dejándonos. No. Pablo es claro y nos dice: la sustenta y la cuida. Esto quiere decir, mis hermanos, que Cristo proveerá todo aquello que sea necesario para que la iglesia sea lo que Él quiere que sea. Una iglesia santa, limpia y sin manchas. Independientemente de lo que veamos en la iglesia de hoy, mis hermanos, algo seguro es que Cristo no fallará en su labor. Cristo realizó una obra perfecta por la cual Él no fallará en ese propósito de presentar la iglesia limpia y sin manchas delante de Dios. Él no fracasará en su empeño. Algún día la iglesia universal va a ser presentada ante el Padre como una iglesia compuesta por todos aquellos que han sido salvados por el Señor y estarán limpios y sin manchas. Ese día, mis hermanos, no habrá ninguna mancha ni ninguna mínima arruga que pueda dañar la belleza de la esposa de Cristo. Y aunque el resultado final de esa labor lo vamos a ver allá en el cielo, algo que es claro es que, mis hermanos, debemos realizar ese proceso de embellecimiento desde ahora, aquí en la tierra, desde este lado de la eternidad. Por eso es que nos dice: la sustenta y la cuida en presente. Ahora nos está sustentando, ahora la está cuidando. Y como vimos en la definición, la santidad es algo que se construye, por lo cual no vamos a esperar el día que Él venga para que nos limpie y nos presente de esa manera, ¿no? Este es un proceso el cual debemos realizar desde ya, desde este lado de la eternidad. El versículo 29 nos indicó que desde ya Cristo nos está cuidando. Mi hermano, ¿quieres una razón para ser santo? Cristo murió por ti para presentarte de una manera santa. Cristo murió por ti para limpiarte y purificarte. Si tú hoy no vives en santidad, si tú hoy no has cambiado tu manera de vivir, estás diciendo que el rescate por parte de Cristo no fue perfecto, que aún sigues en esa vana manera de vivir, que aún sigues dependiente de esos deseos que tienes. El negarte a vivir una vida santa es negar completamente esa hora de humillación por parte de Cristo. Y no solo eso, sino esa hora de exaltación que realizó el Padre. Porque recordemos que debemos ser santos porque el que nos ha llamado es santo. Si no llevas una vida santa, estás teniendo en poco esta obra de Cristo. Estás diciendo que esta obra no fue perfecta y no cumplió su objetivo. No cumplió su objetivo de presentarnos delante del Padre como una iglesia limpia, una iglesia santa. ¿O acaso consideras que la obra de Cristo no fue suficiente para limpiarte? ¿Acaso estabas muy manchado y Él lo que hizo no fue suficiente? Este es, mis hermanos, el objetivo por el cual Cristo murió y se entregó a sí mismo, para nosotros cambiar esa manera de vivir y comenzar a vivir
una manera santa. Pasemos al tercer punto, y es el resultado de la obra de Cristo. Ya vimos como primer punto cuál fue la obra de Cristo. Vimos el segundo punto, que era el objetivo de la obra de Cristo, y ahora entraremos en el tercer punto, el resultado de la obra de Cristo. Para este punto quiero que vaya conmigo a la carta de Pablo a los Corintios, en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 15. Dice, y por todos murió, ¿para qué? ¿Para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cristo vino y murió para separarnos del pecado y de esta manera ya no vivir más en pecado, sino para vivir ahora para aquel que nos ha rescatado. Cristo nos rescata de esa condición en la que nos encontrábamos, nos rescata de esa vana manera de vivir, por lo cual ahora lo que debemos hacer es vivir para aquel que nos ha rescatado. La Escritura nos manda a ser imitadores de Cristo. Tú y yo no nos pertenecemos a nosotros, fuimos comprados, mis hermanos, y no con oro ni plata, sino que fuimos comprados con sangre. Pertenecemos a Cristo, por lo tanto debemos vivir para Él, debemos procurar, como dice la Escritura, ser semejante a Él. Te pregunto, ¿en realidad estás viviendo para Cristo? ¿Es Cristo reflejado en tu diario vivir? Si te hacen esta pregunta, ¿puedes responderla a través de tus actos? ¿Es reflejado en ti quién es Cristo? ¿Cuál fue la obra que hizo? Y se ve ese resultado que Él obtuvo. Fuiste comprado, mi hermano, por un alto precio para glorificar a Dios. Mis hermanos, que todo lo que hagamos sea un reflejo de que ahora pertenecemos a otros, que ya no somos parte del pecado, que no pertenecemos al pecado, sino que ahora somos del Señor. Debemos vivir en santidad porque Cristo bajó, padeció, se humilló para esto, para ya no vivir como el mundo para y por las cosas del mundo, sino ahora vivir como Cristo, para Cristo y por la obra que realizó Cristo. Al hacer esto, nuestras vidas van a resultar siendo de una manera santa. Romanos capítulo 7, versículo 4 nos dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de llevar frutos para Dios. El fin con el cual fuimos comprados es llevar frutos para Dios. No fuiste comprado para que quedaras allí, viviendo nuevamente con los deseos de la carne. No. Él hizo todo esto para ya no pertenecer al pecado, sino a Él, por lo cual debemos dar gloria en cada momento a través de nuestras vidas. Debe ser Cristo reflejado en nuestros actos. Debemos darnos cuenta que podemos demostrar o manifestar nuestra salvación no solo al poner nuestra esperanza en la gracia que nos ha salvado, sino también en nuestros actos, sino también podemos manifestar nuestra salvación viviendo para Cristo. Primera de Pedro capítulo 1, el texto que hemos utilizado como base, leámoslo nuevamente desde el versículo 13 al versículo 23, vaya conmigo hasta allá. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata. Fuimos rescatados de esa vana manera de vivir.
El texto nos sigue diciendo, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien él resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingidos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El resultado de la obra de Cristo, de esta perfecta obra, es que fuimos primero rescatados de vuestra vana manera de vivir. Fuimos rescatados de esos deseos que antes teníamos. Fuimos rescatados por Cristo, y no con oro ni plata, sino con sangre. Otro resultado es que fuimos purificados, nuestras almas fueron purificadas. ¿Y cómo? Por su obediencia. Cristo se somete a la ley, se somete a la verdad y ahora lleva la culpa que tú y yo teníamos. Pero también vemos que gracias a la obra de Cristo somos renacidos por la palabra de Dios que ahora vive en cada uno de nosotros y permanecerá con nosotros para siempre. Algo que debemos comprender es el gran beneficio obtenido, el gran beneficio que obtuvimos en la salvación, pero también debemos ver el terrible sacrificio necesario. ¿Cuál fue el sacrificio que hizo Cristo? Hay muchos que tienen el concepto de la salvación como algo gratuito. Y sí, es así, es gratis, pero para ti y para mí, para Él no fue gratis. Él tuvo que padecer por ella. Y esto nos lleva muchas veces a ver la salvación como algo ajeno. No le damos el valor que se merece porque para nosotros es gratis, pero no tenemos en cuenta lo que Él tuvo que padecer, lo que Él tuvo que sufrir para poder obtenerla. Cristo sí padeció para lograr darnos la posibilidad de salvación, para librarnos de condenación, para librarnos de esta vana manera de vivir y para ahora presentarnos de una manera diferente delante del Padre. Cristo restablece nuestra relación con el Padre y ahora se nos permite vivir de una manera santa. Esta es la gran razón que Pedro esboza para llamarnos a cumplir con lo que Dios quiere que nosotros seamos. Esta es la razón por la cual Pedro nos dice que debemos ser lo que Dios quiere que seamos. Él dice, el sacrificio fue muy grande y ahora ustedes disfrutan de sus beneficios. Por tanto, vivan entonces como Él les pide. Debemos ser santos, ¿por qué? Porque Él es santo. Debemos vivir en santidad. Porque esta posibilidad de ser santos la obtuvimos gracias a la perfecta obra de Cristo, por lo cual entonces fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Por eso debemos ser santos, porque el que nos rescató es santo y porque aquel que os llamó es santo. Que el Señor nos ayude, mi hermano.